Hola, querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal de YouTube. Hoy para mí es un honor poder compartir con ustedes la enseñanza de este día especial que el Señor ha hecho para que su nombre sea exaltado, glorificado y honrado. Mi nombre es Katia Mora, pastor de la Iglesia Unción de Guerra. Estoy para servirles. Y vamos a poner esto en las manos del Creador para que sea Él tomando mi mente, mi corazón, mi boca, para que sea Él tomando mis emociones y la palabra que se exponga sea de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros ministerios, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo y verdadero Príncipe de paz, te damos gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder estar delante de tu pueblo, exponiendo la palabra y el tema que tú nos has dado para este día. Hoy, Señor, muero a toda carnalidad para que sea Cristo vivificado y exaltado en todo tiempo y en todo lugar. Señor, que la palabra que nos das sea hecha por obra y no sea solo un oír, sino que sea un hacer para poder ser dignos merecedores de tu gracia, de tu bondad, de tu magnificencia, para ser, Padre de la gloria, dignos obreros a tu servicio. Ahora, papito lindo, te pido que bendigas los corazones, las mentes de cada uno de tus hijos, Señor, y que esta palabra, Señor, cale en nuestros corazones y nos haga reflexionar y cambiar de dirección si estamos en el camino equivocado. Te damos honor, gloria, honra, alabanza y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hoy el tema se las trae, es un tema que todos de alguna manera la tenemos, la hemos tenido o en algún momento la tendremos. El título es La rebeldía. Y vamos a comenzar con una cita bíblica que todos conocemos. Esto se suscitó en el desierto cuando Israel venía saliendo de Egipto. Y lo encontramos en Números 16 y se titula La rebelión de Coré. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que contra él murmuráis. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel a hacernos morir en el desierto?
sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Aquí vemos el orgullo, la altivez, la prepotencia, la carnalidad que fue tomada en los corazones de todos estos descendientes de Leví. Tenían un llamado especial. Es que no es cualquier cosa ministrar la presencia de Dios. Los levitas ministraban, entonaban, alegraban el ambiente para que descendiera la Shekinah de Dios. Mas, sin embargo, ellos se enorgullecieron y querían un puesto superior y querían cosas que el Padre Eterno no les había prometido. Vemos que ellos se rebelan, no contra Moisés, se rebelan contra Dios y contra el llamado que Dios les hizo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos caso omiso del llamado que el Señor nos hace? ¿Cuántas veces nosotros no queremos obedecer una orden que se nos ha dado y hacemos lo que nos da la carne que queramos hacer? Esa actitud negativa, tú y yo la tenemos muchas veces. Muchas veces tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como el Padre Eterno las ha declarado o nuestros superiores nos las han pedido. Por eso vemos mucha gente que no le gusta acatar órdenes, porque la rebeldía está en su corazón. Porque si a usted le dicen, tenés que estar a las 6 de la mañana en tal lugar, pero yo digo, ¿y por qué voy a llegar yo a las 6 de la mañana? ¿Qué le pasa a esta? Yo llego a la hora que quiera, lo importante es que llegue. Ya ahí la rebeldía se ha atesorado, se ha empoderado de nuestro corazón y se ha quedado creciendo la semilla de maldad que ha venido desde que el hombre es hombre. Podemos ver que la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida. La desobediencia o la rebeldía es una orden al incumplimiento de una obligación, excepto cuando no sea justa la causa. Por lo tanto, la rebeldía puede ser positiva o negativa, dependiendo del propósito. Veamos lo que nos dice el diccionario bíblico con respecto a la rebeldía. Dice que es una actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Entre las causas principales de rebelión se encuentran las siguientes. Veamos lo que nos dice el diccionario bíblico. Orgullo, egoísmo, presiones externas, desacuerdos con el juicio de un superior y el deseo de librarse de una sujeción u opresión real o imaginaria. Vemos también que dice la escritura que viene del verbo mahara, que significa rebelar, contender. El significado es ser rebelde. De este vocablo se limita el idioma hebreo, ya que las acepciones en otras lenguas semíticas, varían. Por ejemplo, significa enojar en arameo, contender en siriaco, disputar en arábico. La rebelión contra Dios tuvo su comienzo ¿en dónde? Sí, en esa región invisible. Una criatura celestial llamada Luzbel, conocida posteriormente como Satanás. El diablo se valió de una simple serpiente, un simple animal, para intentar que Eva, aquella primer mujer, se rebelara contra su creador. El enemigo planeó la rebelión como algo atractivo, seductor, y es un proceder que se extenderían los horizontes de todos los conocimientos. Eva, Javá en hebreo,
Se dio a la ambición egoísta de ser como Dios, es decir, determinar por sí misma lo bueno y lo malo, en lugar de someterse a un juicio divino sobre esta cuestión. Imaginando que se le había estado privando de un derecho que creía que le pertenecía legítimamente, Eva escogió transgredir el mandato de Dios. Más tarde, su esposo Adán cedió a su presión y se unió a ella en esta rebelión contra Dios. Pero no porque se le hubiera engañado y creyese que la serpiente decía la verdad, sino porque Adán egoístamente prefirió la compañía de su esposa pecadora antes que la aprobación de Dios. Parece ser que en siglos posteriores, la mayoría de la humanidad no quiso someterse a Dios. Desde la muerte de Abel hasta el nacimiento de Noé, hubo un periodo de más de 926 años. Y Enoc fue el único del que se especifica que anduvo con Dios. La rebeldía también siguió esparciéndose en la región celestial. En los días de Noé hubo ángeles que por desear placer sexual desobedecieron y abandonaron sus puestos celestiales. Materializaron cuerpos humanos y se casaron con mujeres y engendraron hijos. Este espíritu de rebeldía había saturado de tal manera la humanidad para aquel tiempo de Noé que nuestro Dios, Elohim, nuestro Señor, nuestro Rey, juzgó necesariamente destruir la raza humana por medio de un diluvio. Solo Noé y su familia inmediata, 8 personas en total, nos dice la Escritura, merecieron ser conservados con vida. Aquí estamos viendo una parte del Antiguo Testamento con escasos 926 años. Y ahora llevamos 2000 del cristianismo y en total son casi 6000 años desde Adán y Eva hasta hoy. Entre el pueblo cristiano, o llamémonos conocedores de la palabra, también se ha tenido que contender con personas rebeldes. De hecho, el apóstol Pablo predijo que habría una apostasía o una rebelión entre los cristianos profesos, y ya en aquel tiempo de Pablo hubo apóstatas. Siempre vamos a tener apóstatas rebeldes. Y el discípulo Judas escribió sobre los que injurian en la congregación cristiana. Aquí veamos que no es Judas Iscariote, sino el otro Judas, en donde está la carta. Como la destrucción de esos rebeldes era segura, Judas se refirió a esa destrucción como si ya hubiese ocurrido y dijo: han perecido en el habla rebelde de Coré. Oiga, en el habla rebelde de Coré. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido murmuradores? ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido o hemos servido como y nos hemos sentado como en una silla de escarnecedores? La debida sujeción a las autoridades gubernamentales es necesario hacerlas. ¿Por qué? Porque los que deseamos conseguir la aprobación de Dios como seguidores de Cristo, se nos ordena que no nos rebelemos. Más bien nos dice que seamos obedientes a los que nos llevan la delantera, sea dentro de la congregación, sea dentro del trabajo, sean las autoridades gubernamentales. ¿Por qué? Porque rebelarse contra la autoridad seglar constituye rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo tiene estipulado en su palabra. Pues estas autoridades existen por el permiso divino, porque Él dice, Él pone reyes y quita reyes. Y en su voluntad, tú y yo, como conocedores de Cristo, muchas veces no nos sometemos a ellas. Y de vez en cuando esas exigencias no entran en una pugna con su ley. Recordemos que la ley de Dios es perfecta, es santa, es sublime, es inequívoca. Veamos lo que nos dice el Salmo 14, 1 al 7, pero también hay referencia en el Salmo 53 del 1 al 6.
por si lo quieres buscar, por si lo quieres estudiar y hacer el comparativo para que veas que lo que estamos hablando es cierto, porque nos basamos en lo que escrito está. No vamos a meter nada que te sobe la espaldita, no vamos a meter ninguna enseñanza psicológica, no. Vamos a hablar lo que la palabra nos dice que hablemos. Y si el Señor nos está diciendo, pueblo rebelde, pueblo contumaz, tenemos que volver la mirada porque cuando el Señor habla es porque hay cosas en el pueblo santo de Dios que tienen que ser quitadas. Y Dios tiene tanta misericordia que nos está hablando con su verdad. Lleva como título este salmo, necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invoca. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Veamos los primeros versículos. El Señor dice a través del salmista que no hay uno que haga el bien, que todos nos hemos descarriado queriendo hacer cosas equívocas delante de la presencia del Señor, que ni siquiera tememos al Señor y no invocamos su nombre, hacemos otras cosas, nos ocupamos de otras cosas, pero no buscamos la comunión con el Padre Eterno. Cuando el Señor nos despierte de madrugada, busquemos presencia, busquemos la unidad con Él. Mas, sin embargo, en el 7 nos dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. De Sión salió la salvación. Nuestro Mashiach, nuestro Mesías, nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte es el gran yo soy. El Dios que se hizo carne y vino a esta tierra hermosa, que Él la hizo a su voz, a su palabra, y nos gozaremos y nos alegraremos, porque el Dios de Jacob hará reír a la Israel. Tú y yo somos Israel. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. No digamos, son aquellos los judíos que viven en Israel. No, tú y yo tenemos descendencia. Tenemos un privilegio que nos fue otorgado en la cruz del Calvario. Y con esto vamos a ir viendo cómo la rebelión siempre ha estado desde el principio hasta ahora. La Biblia está llena de historias de hombres y de mujeres que se rebelaron contra Dios. Estos hombres, para no decir hombres y mujeres, fueron testigos de la grandeza de Dios y de la misericordia que Él ofrece a aquellos que le obedecen. Sin embargo, muchos de ellos eligieron ser rebeldes a Dios y sufrir consecuencias de sus acciones, porque toda acción tiene una consecuencia. Estas historias nos enseñan la importancia de obedecer a Dios y de seguir sus mandamientos. A través de estas historias podemos aprender de los errores de antaño de estos hombres para evitar cometer los mismos errores en nuestra vida y no tener consecuencias negativas. La Biblia, como les decía ahora, tiene muchos ejemplos de personajes que se rebelaron contra el amado, contra el Rey de Gloria, contra el poderoso de Israel. Estos personajes son conocidos como los rebeldes. Desafiaron la autoridad de Dios y su voluntad y tuvieron consecuencias desastrosas. Esta es una mirada de algunas de las personas famosas que la Biblia nos enseña, que desobedecieron a un Dios bueno, cariñoso, lleno de amor, de gracia, de bondad, un Dios que tiene misericordia para contigo y para conmigo. Y no estamos lejos de estos varones y de estas mujeres.
pero vamos a ir aprendiendo para no caer en ese error. Y dice la escritura en Génesis 3, versos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos delante. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La mujer vio. La mujer primero estuvo observando que aquello era codiciable, se veía rico, era llamativo. Como vemos aquí, Adán y Eva son los primeros personajes de la Biblia que desobedecen a Dios. Dios les había dado una orden específica. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Adán y Eva decidieron desobedecer y comer de él. Esta desobediencia tuvo consecuencias para ellos, que nos trajo la consecuencia negativa para todos nosotros, la humanidad, porque el pecado de rebelión viene implantado en nuestro ADN, porque desde el principio el hombre y la mujer quisieron desobedecer al gran yo soy. Veamos lo que nos dice también de otro personaje que se encuentra en la escritura, que también fue rebelde contra Dios. Génesis 4, del 3 al 15. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensayó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú le enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y el extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aquí vemos cómo la envidia viene y se señorea de un corazón. Ellos venían saliendo de hacer algo bueno para el Señor, mas sin embargo la avaricia tocó el corazón de Caín. La avaricia, los celos, la envidia. ¿Por qué? Porque Abel escogió lo más hermoso, lo mejor para el Señor, lo que era mejor visto, lo que más le traía alegría, eso lo entregó al Señor. Hoy preguntémonos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Damos lo mejor para el Señor o damos cualquier cosa? Porque de todas formas, yo me sacrifiqué. Yo soy el que sembré, pudo haber dicho Caín. Y vemos que la avaricia está en el corazón, y la avaricia es parte de la rebeldía. Autoanalicémonos. ¿Estamos siendo avaros nosotros?
estamos trayendo maldición para nuestras vidas, porque vea que a la avaricia de Caín provocó celos con la ofrenda que había puesto Abel delante del Señor. Sabemos muy bien que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Cuando Dios le pidió que ofreciera un sacrificio, Caín decidió voluntariamente desobedecer y ofrecer un sacrificio inferior, de menor calidad, de lo malo, de lo poco, de lo que tal vez ya estaba muy feo. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos sacado de lo feo para compartir con otros? Y esto provocó el enojo con Dios. Y Caín fue castigado por su desobediencia, porque no solo desobedeció, entonces él se puso bravo porque quería que Dios le aplaudiera la ofrenda que había puesto. Pero no fue del agrado del Señor. En cambio, la de Abel, aquello gordo, precioso, bien escogido, bien preparado, fue de agrado para el Señor. Y el Señor lo trae a Caín y le dice: ven, Caín, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, da lo mejor, dame lo mejor. Mas, sin embargo, Caín maquina ya con la maldad en el corazón de la rebeldía y le dice a su hermano Abel: vamos al campo, y lo mata. Tras que fue rebelde, se convirtió en homicida. ¿Cuántas veces el pecado de rebeldía en nosotros nos hace homicidas? Como decía la pastora Laura el sábado, con nuestra boca muchas veces matamos. Y siempre lo he dicho, con nuestra boca muchas veces matamos. Muchas veces abrimos la boca para acribillar y hablar de otras personas y no sabemos que nos estamos sentando en silla de escarnecedor y que estamos trayendo maldición a nuestra vida. Vamos a ver otra desobediencia. La encontramos en Génesis 11 del 1 al 4. Y me puedes decir: Dave, ¿vamos a seguir con el libro de Génesis? Sí, porque al principio de la humanidad, y vea que ya habían pasado más de unos cuantos añitos, y venimos y encontramos en Génesis 11, del 1 al 4, la construcción de algo que no estaba en los planes del Señor. Y dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿De qué estamos hablando aquí? Sí, de la Torre de Babel. Vea que dicen: por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios le había dicho desde el principio: sojuzguen y llenen la tierra. Pero el hombre, en su capacidad tan escasa de entender órdenes, se rebela y hace lo que le da la gana. Hace lo que bien quiere y no lo que le están dando de normas, de estatutos. Tenemos que ser buenos obedientes. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo crecer el pecado de rebeldía en nosotros y maldecimos a nuestra descendencia, maldecimos a nuestra familia siendo rebeldes. Nimrod fue un rey de Babilonia. Nimrod desobedeció la orden de Dios y comenzó a construir la Torre de Babel. ¿Te pareces o nos parecemos un poco a Nimrod, que queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia y hacer lo que hizo Satanás? Porque Satanás lo que hizo fue desorientar un poco la verdad, cambiar la verdad y de una verdad a medias, y eso es lo que hizo Nimrod. Nimrod dijo: construyamos para arriba, edifiquemos, lleguemos para que no nos dispersen, para que sigamos siendo un pueblo. Y tenían toda la tierra por delante, podían seguir siendo un gran pueblo, pero desobedecemos nosotros así al Señor 100 y 100 veces. Vamos a ver otro
otra cita bíblica en Génesis 13, del 10 al 13, y dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí podemos ver que por la rebeldía de Lot, por hacer lo que no se le tenía que permitido, perdió todo. Perdió esposa, perdió bienes, perdió hasta la dignidad. De entre todos los personajes de la Biblia, Lot es sin lugar a duda alguien que actuó en desobediencia a Dios porque sabía cómo debía comportarse, mas no lo hizo. Él, porque es entendible que ya veía los grandes logros que podría alcanzar en Sodoma y Gomorra y no los desaprovecharía. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que un lugar no es de bendición, que Dios nos dice no es ahí, no es por ahí, o nos dice esa persona no es para ti, o nos dice esa casa, ese carro no es para ti, yo tengo algo mejor, pero como yo soy rebelde, yo hago las cosas a mi manera y después tenemos consecuencias muy grandes por ser desobedientes? Vamos a conocer otro personaje desobediente y medio. Esto lo encontramos en Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí vemos que Sansón desobedeció la voz del Señor una y 1000 veces. Y decimos: qué bárbaro Sansón, Dios le dijo, Dios le habló, Dios le dijo a la mamá y esto y lo otro y aquí y allá, y todo lo desobedeció y perdió por una mujer y ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos nosotros que somos igual de cabezas duras muchas veces que Sansón? Dios nos dice: no hables, no lo digas. Ay, pero es que la lengua, como no tiene hueso, se mueve a facilidad y comienza a hablar más de la cuenta. Vamos a conocer otro que también fue bien desobediente al Señor, pero este sí que era diferente. En 2 Samuel 11, del 1 al 6 nos dice: y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Me voy a devolver al versículo 1, donde dice: y en el tiempo del que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel. Pero David se quedó en Jerusalén. Si todos los reyes salían a la guerra, ¿qué hacía David en Jerusalén? ¿Qué estaba haciendo David si tenía que estar peleando, quedándose en su casa? Porque la tentación siempre viene desde más atrás. El enemigo comienza a maquinar las cosas desde antes.
pero también la voluntad de Dios es perfecta. David, aunque era considerado un varón conforme al corazón de Dios, también cometió errores. Aquí vemos que David se dio a la lujuria y cometió adulterio con la esposa de uno de sus fieles guerreros, de sus amigos, de los valientes de David. Además, conspiró para que el esposo de aquella mujer muriera en una batalla. Aunque después David se arrepintió de sus decisiones, tuvo grandes consecuencias. Y tú y yo conocemos las consecuencias de lo que le pasó a David. ¿Por qué nosotros le damos chance al enemigo para que maquine en nuestra contra y nos convirtamos en personas rebeldes? No basta con mejor obedecer que tener consecuencias negativas, consecuencias graves, porque a todos nos gusta tener una buena consecuencia. Cuando hacemos una buena obra, ¿cómo nos sentimos gozosos de aquella consecuencia? Cuando damos un proceso de consejería matrimonial y vemos aquellos matrimonios sanos, restaurados, gozosos, esa consecuencia de tiempo, de servicio, de esfuerzo, nos deja un agrado en nuestro corazón. Ahora, cuando hacemos la voluntad del Padre, eso nos tiene que dejar aún más alegrías. Vamos a conocer a otro que también fue rebelde contra Dios. Y la encontramos en Primera de Reyes 11. Y dice, pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a los de Edom, a los de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotras, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, dice la Escritura. Y para que no nos cansemos, dice la Escritura, que tuvo 700 mujeres reinas, o sea, 700 esposas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Dios con Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. A pesar de que Salomón era el hombre más sabio, y esa sabiduría sobrenatural venía del Rey de Gloria, el rey Salomón tuvo que tomar malísimas decisiones al casarse con mujeres que no seguían los caminos del Señor. Estas esposas extranjeras lo apartaron de Dios a pesar de su gran sabiduría. Como muchas veces lo carnal nos hace perder la sabiduría de Dios. Vamos a conocer otro. Y esto lo encontramos en Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope,
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás desobedeció a Dios al huir de su llamado para predicar en Nínive. En lugar de obedecer, se embarcó en un barco en dirección opuesta. Sin embargo, después de ser tragado por un gran pez, finalmente obedeció y cumplió su misión. Perdón, voy a tomar agua. Vamos a ver otro que fue rebelde a Dios. Primera de Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Conocemos que Saúl es el primer rey de Israel, desobedeció a Dios en varias ocasiones, y una de las más notables fue cuando ofreció un sacrificio sin esperar al profeta Samuel, y lo que resultó en él fue la pérdida de su reinado. Vamos a ver otro, que lo encontramos en Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Aquí vemos también otro pecado de avaricia y de mentira. Los trajo estos pecados la muerte. Esto es uno de los personajes de los que lo único que se sabe es que a causa de la desobediencia y de la avaricia, de la mentira hacia Dios, que intentaron mentirle, ¿verdad? Él y su esposa terminaron ambos muertos tras el apóstol Pedro declararles sus faltas y poco arrepentimiento de todo el tiempo que pasó hasta este momento. Vamos a ver otro donde se encuentra en Números 11:20. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Sí, aquí Dios está hablando de Israel, que había renegado por el maná y añorado carne. Veámoslo como el mundo, ¿verdad? Comenzaron a murmurar recordando que Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, y la murmuración entra en el pecado de la rebeldía. Por esta razón Dios los sació de carne, porque por los frutos de la boca comeremos. De todo lo que salga de nuestra boca, de eso comeremos. La rebeldía a Dios es una de las principales preocupaciones de la humanidad. Esto se debe a que la rebeldía a Dios puede tener consecuencias graves para nuestras vidas. La Biblia nos dice que la rebeldía a Dios nos lleva a la muerte, y a la muerte espiritual, a la separación con Dios. Esto significa que nos alejamos de Dios y de su amor. La rebeldía a Dios también nos lleva a la maldad y al pecado. Esto significa que nos alejamos de los principios de Dios y nos volvemos más susceptibles a la tentación. Esto nos lleva a cometer actos malvados y pecaminosos que nos alejan aún más y más y más de Dios. Además, la rebeldía a Dios nos lleva a la tristeza y al sufrimiento. Esto significa que nos sentimos tristes y desanimados porque nos alejamos de Dios y de su gran y maravilloso amor. Esto también nos lleva a la soledad y a la desesperación. Por último, la desobediencia a Dios nos lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios y de su plan perfecto para nosotros. Esto nos lleva a la destrucción de nuestras vidas y de nuestras relaciones. La rebeldía es un tema recurrente en la Biblia. Está presente en muchas de sus historias, desde la rebeldía de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta la rebeldía de los israelitas en el desierto.
Estas historias nos enseñan mucho sobre la naturaleza humana y las relaciones entre Dios y el hombre. En la Biblia, la desobediencia es una forma de rebelión contra Dios. Esto se ve claramente en la historia de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esta desobediencia tuvo consecuencias graves para ellos, como decía al principio, y para nosotros, la humanidad. También vemos que la rebeldía en estas historias israelitas, mientras ellos andaban en el desierto, fueron constantes. Estos israelitas desobedecieron a Dios, adoraron otros dioses, comenzaron a desconfiar de Él, renegaban contra Dios, exigían cosas sin confiar en la provisión divina de Dios. Y esta rebeldía también tuvo consecuencias graves para con ellos. En todas las historias vemos que la rebeldía a Dios tiene consecuencias graves. Esto nos enseña que debemos obedecer a Dios y confiar en Él. La Biblia es una fuente de sabiduría y de conocimiento para muchos de nosotros, o para todos nosotros. En ella encontramos muchas enseñanzas sobre la vida y la forma en que debemos de vivirla. Uno de los temas más importantes que se abordan en la Biblia es la desobediencia y las consecuencias que tenemos como los hijos del Dios eterno. Según la palabra de Dios, la rebeldía de los hijos puede tener graves consecuencias. Estas consecuencias incluyen en el rechazo de la comunidad, en el aislamiento, en la pérdida de confianza de los padres, la pérdida de relación con Dios. Además, la rebeldía puede llevar a los hijos a tomar decisiones equivocadas que pueden tener grandes consecuencias a largo plazo. Estas consecuencias pueden incluir el fracaso en la escuela, el aumento de la delincuencia juvenil, el consumo de drogas, el alcoholismo, embarazos no deseados, entre otras. Así que hoy el Señor nos está haciendo un llamado a la conciencia de que tú y yo seamos obedientes, que dejemos la rebeldía, que nos quitemos esa mala manía de ser rebeldes y querer hacer las cosas a nuestra manera. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, le estamos diciendo a las autoridades puestas por Dios o al Dios mismo, no me interesa lo que tú digas. Así que hoy los invito a que reflexionemos sobre todos estos temas, sobre todas estas personas que en la Biblia fueron rebeldes y tuvieron consecuencias duras, y que nosotros nos apartemos del pecado de rebelión y que hagamos florecer el rostro del Señor en nuestras vidas para llenar de alegría y de gozo a nuestro Padre Celestial. Te invito a que agaches tu cabeza y oremos. Padre Celestial, me inclino ante tu presencia y reconozco que soy culpable. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido perdón por mis pecados de rebelión. Me acerco a ti con absoluta confianza porque sé que tú eres un Dios que perdona y ama a las personas, siendo nosotros tan pecadores. También sé que a ti, mi Dios, no te agrada la rebeldía, ni la venganza, ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso, y solo esperas a que tengamos la humildad de reconocer nuestro pecado, de arrepentirnos y pedirte perdón para que puedas desbordar la abundancia de tu misericordia a nuestro favor. Así como tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona. Y eso lo encontramos en la primera carta a Juan, en el capítulo 1, en el verso 9. Señor, hoy quiero mirar tus brazos abiertos y tu corazón de Padre, queriendo atraerme a ti con lazos de amor infinito. Padre amado, perdóname. Quiero recibir tu abrazo eterno y acobijarme en tu infinita misericordia. Tu enseñanza es clara y dice que para ser perdonados y para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que tener un corazón como el tuyo. Por eso en el Padre nuestro dice, perdonad y se os perdonará. Y no hay quien quiera recibir tu perdón. Yo hoy, Señor, te digo, yo quiero recibir tu perdón. Quiero dejar mi vida pecaminosa atrás, esa vida que no me trae tranquilidad, que solo está llena de rebeldía y de angustia. Quiero deleitarme en tu gozo y en la paz que solo tú das. Padre Celestial,
envía un espíritu de amor y perdona mis pecados de rebelión. Te pido que me purifiques, que purifiques mi descendencia, que sanes mi vida y que sanes mi descendencia. Que me sanes, que me restaures, que me renuevas con la sangre redentora de tu Hijo amado. Ayúdame, Dios, a tener un corazón como el tuyo. Un corazón que sea humilde y generoso para ser capaz de obedecer, de perdonar. Padre, arranca de mi corazón de piedra muchas veces. Arranca todo lo que te estorba, Señor, y pon en nosotros un corazón de carne que lata, que respire por ti, amado Señor. Reconozco, Señor, que he cometido el pecado de rebeldía y hoy quiero ser perdonada. Quiero recibir la vida eterna que tú consumiste para mí. Me apropio de este perdón y te pido que me ayudes a mantenerme firme para no caer en situaciones que no estén alineadas a tu palabra. Gracias por tu perdón. Lo recibo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, amado Padre Celestial, bendice a tu pueblo donde se encuentra y que tu bendición venga a cada uno de tus hijos, Señor, y alcance sus vidas y las vidas de su descendencia. Y que tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibamos todos un shalom alejen, bendiciones de lo alto. Feliz fin de semana.